estudiantes es imposible. Tú necesitas un movimiento paralelo con los trabajadores, necesitas un movimiento paralelo de los ecologistas, necesitas un movimiento paralelo de los que quieren nacionalizar el cobre. Si nosotros cuantificamos cuántos movimientos sociales hay hoy en día en Chile, sin equivocarme, pienso que hay mucho más que en el 2006, porque el 2006 lo que fue potente, que incitó a las personas a conformarse con lo que había. ¿Ya? Pero lo que pasa es que pueden haber 10.000 movimientos sociales, 15.000, 20.000 en este país, pero si están desarticulados, a lo más van a conseguir reivindicaciones propias de su sector. ¿Ya? Quizás yo tengo un panorama quizás más optimista en el sentido de que las movilizaciones sí valen la pena, pero si tú quieres cambiar una realidad estructural, tiene que ser en conjunto con los otros movimientos sociales. Entonces, si no, es imposible. Quizá ANDA algún día, triunfe en su demanda, pero no se va a solucionar el problema estructural de la vivienda, de la vivienda. A lo más ellos a ellos les van a condonar las deudas, pero así como salen ellos, van a salir muchos más que no les condonaron las deudas. ¿Ya? Y el esfuerzo que se está haciendo en este momento es articular. Por ejemplo, ahora si tú me dices quiénes están apoyando la Asamblea Constituyente, son la NEF, la CUT, se están realizando incluso actividades paralelas, algunas federaciones de estudiantes, muy tímidamente, pero por ejemplo son sectores, ¿cómo se llama? Parte de los movimientos sociales. Para eso se requiere una mayor enarbolación de esa bandera. O sea, si un día el pedagógico se levanta con esa demanda, es distinto a que Historia levante la demanda. De hecho, ni en Historia se ha planteado si Historia apoya a la Asamblea Constituyente. ¿Sí? Yo soy estudiante de Historia, pero a la vez soy parte de un movimiento. ¿Sí? Y quizás en alguna instancia sería favorable que, por ejemplo, Historia estuviera por eso. Primero hay que debatirlo. Biología estuviese por eso. Música estuviese por eso y después que finalmente el pedagógico estuviera por la causa. Sería más potente que un par de movimientos aislados. No sé si Francisco quiere... ¿Alguien más quiere pedir la palabra o invitar a alguna reflexión, no sé, algún comentario? Gracias, disculpe. Que, por ejemplo, la movilización de los secundarios 2006 no partió con la demanda de, por ejemplo, de echar abajo la LOCE. La movilización secundaria del 2006 partió por las dos demandas súper corporativas, que son legítimas, obviamente, que era el pase escolar gratuito y la PSU gratuita. Y el mismo proceso que fue sentido por todos los secundarios llevó a la masividad y radicalización del movimiento, en donde millares de estudiantes secundarios despertaron a la vida política y llegaron a cuestionarse el problema de fondo que era la LOCE. Entonces se ve, por ejemplo, que el movimiento es capaz, durante el proceso de movilización, es capaz de hacer una experiencia, autoeducarse en la propia lucha y llegar a conclusiones tan radicales como echar abajo el pilar fundamental del neoliberalismo en Chile, que es la educación de mercado. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, una demanda como la del bono SAER de los profesores perfectamente se pudo haber transformado en un cuestionamiento también a la misma LG, o sea, más de fondo, a educación de mercado, al trabajo precario. Entonces, ahora el problema es cómo ligamos todas estas demandas democráticas básicas, muy legítimas, y la ligamos con demandas más estructurales, pero no bajarle el perfil a una en pos de la otra. Porque muchas veces, por ejemplo, en una asamblea general que hubo anteriormente, se planteó de que no había que apoyar a los profesores porque su demanda era solamente económica. Entonces ese compañero, por ejemplo, no está preocupado de que a fin de mes hay que pagar la luz, el agua, el gas y esto y lo otro. Y también plantear, sí, hay que apoyar a los profesores, pero nosotros tenemos que plantearle también al Colegio de Profesores que exija la demanda de, por ejemplo, de echar abajo la LOCE, convocar un Congreso Nacional de Educación para discutir una nueva ley de educación y la perspectiva de cambiar la Constitución, una asamblea constituyente libre y soberana. Entonces, yo creo que esa sería como, por ejemplo, a nuestro parecer, la lección y la reflexión que habría que hacer al respecto. Eso. Yo creo que al respecto existe como una mirada optimista con respecto a cómo se han ido forjando todos estos movimientos estudiantiles, que ellos han tenido como la capacidad de abstracción de su tema personal, que obviamente generalmente las personas se mueven cuando se ve afectado uno directamente, pero es impresionante conocer cómo a raíz del bono SAE, algunos profesores empezaron a plantear al tiro el problema de la municipalización,
que luego fue tomado por los secundarios. Sí, yo creo que hay que ser súper optimistas con respecto a cómo se empiezan a gestar estos movimientos, como lo dice un compañero, que son por problemas como un poco más personales, y luego que se lleva a una abstracción que ataque directamente al tema estructural. Así que yo creo que son estas instancias donde están los colegios movilizándose, como lo informamos, como lo hablamos al principio, que hay que apoyarse porque la cuestión no va a quedar ahí. Hay que tener optimismo en que la cuestión va a empezar a tomar más fuerza. Y Claro, por ejemplo, la vez que nos acercamos al Instituto Nacional, cuando se planteó el primer día, la postura era súper parecida. O sea, el afán no es decir, sabes que esta causa es más importante que la otra, entonces deja de luchar por esa causa y toma esta. Eso no, o sea, tiene que ser una lucha paralela. ¿Ya? Tiene que ser una lucha paralela. O sea, si los estudiantes dicen queremos estatizar la educación, dale un valor agregado y ten en cuenta que exigir eso, por ejemplo, es inconstitucional. Palabras simples. ¿Ya? Y no decirle, no, sabes compañero, deja luchar por la LG, mejor apunta a cambiar la Constitución. No, pues, si las dos cosas van de la mano. Por ejemplo, el tema de nacionalizar el agua implica una modificación de la Constitución, pero por ello no le vamos a decir, deja de luchar al movimiento de nacionalización del agua, que deje de luchar por esa reivindicación. ¿Por qué? Porque también va relacionado con otra. Hay que darle valor agregado. Por ejemplo, nosotros en Historia estamos movilizados por un caso particular. Tiene que ver con un problema particular de la carrera y a la vez universitario, pero también queríamos dar el espacio para tomar temáticas externas. O sea, tenemos que tratar de evitar lo más posible el sectarismo y decir, no, que mi lucha es más importante que la tuya, que es lo que suele pasar. ¿Ya? Y como decías tú, claro, o sea, la movilización del bono de los profesores generó a que los propios estudiantes dijeran, mire, ese es un ejemplo de que la municipalización es precaria. ¿Por qué? Porque el Estado es precario y al final la educación es precaria porque expresa un problema estructural social. ¿Ya? Y quizás deberíamos incitar eso, ¿cachai? De que si vamos a luchar por una cosa, tratar de estar lo más conectado posible con la realidad externa. ¿Sí? De repente nos vamos mucho en la pelea interna, en que hay que echar al rector. Y ahí estamos 2 meses paralizados porque hay que echar al rector y olvidamos todo lo que pasaba anteriormente. Yo cuando los compañeros los incité a hacer esta actividad, les dije lo siguiente, yo no quiero ser como los estudiantes de Derecho, por ejemplo, que cuando nosotros nos acercamos, incluso los deudores habitacionales de ANDA Chile se acercaron a exigir apoyo, los compañeros dijeron lo siguiente, no, sabes, nosotros estamos en un problema interno y sabes que nos interesa bien poco lo que está pasando afuera de nuestra universidad porque queremos sacar al decano. Le dije, no, pues. A mí, por ejemplo, me ofendió profundamente y no, pues, o sea, por un estudiante, ¿cómo puede ser capaz de decir, no, o sea, es que queremos echar al decano y no importa qué esté pasando afuera? ¿Está ahí? Es inconcebible que nosotros, por ejemplo, no imitar esa postura, o sea, es ir contra la realidad. ¿Ya? Así que, nada, pues hacemos un llamado, no sé si alguien más quiere tomar la palabra para concluir eso. Felipe, por favor, y igual tenemos un tiempo que es hasta 1:15 Sí. Así que si quisiera mediar algo, No, adelante. yo quería decir algo bastante escueto, en el sentido de que, ¿qué vamos a hacer nosotros como estudiantes del pedagógico? ¿Qué es lo que vamos a hacer frente a esta realidad? Porque lamentablemente o afortunadamente la lucha es para rato, ¿cachai? Es súper grande la lucha que tenemos que dar. Si queremos cambiar la educación, que la crisis de la educación es sintomático de una crisis de una sociedad, nosotros tenemos que de alguna u otra forma aliarnos a los diferentes actores sociales que de alguna u otra forma se están erigiendo últimamente. Por lo mismo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lamentablemente, como universidad no tenemos federación de partida. Segundo, la realidad de las diferentes carreras en las otras carreras no está pasando nada. Por lo mismo, en la Asamblea de Historia planteamos una coordinadora por la refundación de la FEP. Yo creo que hay que dar ese paso. Y me gustaría que los estudiantes que están acá y que no son de historia, que igual son los menos, porque aquí veo puras caras de historia, de que se cuestionen eso. ¿Qué hacemos nosotros como estudiantes? ¿Qué es lo que vamos a hacer frente a la realidad que estamos viendo nosotros? ¿Cachai? Eso. A ver si alguien quiere responder ahí, por favor. Compañero de biología. A ver, primero, se habla de la Federación de Estudiantes como si la Federación de Estudiantes fuera un cuerpo, así, una persona.
como que si la FEP fuera, no quiero contradecir a nadie, pero como que si la FEP fuera una persona que nació de otra